tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Corporativo CIPSA Trade les da la más cordial bienvenida. Mi nombre es Norma González y en esta ocasión nos da mucho gusto recibirlos y presentarles. En esta ocasión con nosotros está el doctor Juan Carlos Jacinto Tinajero. Él está por conectarse en unos minutitos. Démosle por favor unos minutitos a que él se conecte. Él en este momento nos trae el tema de cirugía torácica de mínima invasión en cáncer pulmonar. El doctor Juan Carlos Jacinto Tinajero, tiene la especialidad de cirujano torácico, cirugía general, tiene cursos de alta especialidad en cirugía toracoscópica, tiene posgrado en cáncer pulmonar en la Universidad de Barcelona. Y actualmente el doctor está en el hospital de Los Ángeles Lomas y él está ahí pues dando consulta. Es cirujano general y cirujano de tórax. Le damos la más cordial bienvenida, doctor. Un gusto saludarlo. Muchas gracias, Norma. ¿Me escuchan bien? Sí, muy bien, doctor. Perfecto. Bueno, pues muy buenas noches a todos. Un gusto saludarlos nuevamente. Y agradezco a CIPSA Trade nuevamente por la invitación y siempre, como siempre, reconociendo la labor muy responsable de CIPSA Trade en la educación continua del personal de la salud. El día de hoy vamos a hablar de un tema interesante que es relacionado al tratamiento quirúrgico, la cirugía para cáncer pulmonar, que como sabemos es un problema de salud pública, no solo en nuestro país, sino en todo el mundo, y con la intención de darle continuidad a las charlas previas de mis colegas, el doctor Julio Herrera, ¿sí?, que habló sobre ya cáncer pulmonar. Entonces, bueno, iremos más directamente a, a el tema de el tratamiento quirúrgico. Muy bien. Entonces, bueno, tengo que compartir la pantalla, ¿verdad, Norma? Es correcto, doctor. Muy bien. Bueno, como mencionamos, vamos a hablar un poco de la cirugía de mínima invasión en cáncer pulmonar. Ya habíamos comentado que el cáncer pulmonar es la primera causa de mortalidad a nivel mundial, con 47,000 nuevos casos reportados. O sea, imagínense, casi 50,000 casos nuevos al año. Doctor, con el botón verde nos comparte. Discúlpeme. Sí, está bien, no. Perfecto. No vemos su pantalla. Ahí estamos. No. Ah, ya. Listo. Ya lo vemos. Perfecto. Entonces, lo mencionábamos que hay casi 50,000 nuevos casos al año en los países que reportan, en los países desarrollados, ¿sí? El más común, como ya vieron con el doctor Julio Herrera, es el cáncer de células no pequeñas, ¿sí? Y bueno, mencionamos que es un problema no solo nacional, sino es un problema a nivel mundial. El principal factor de riesgo, pues todos sabemos, es el tabaquismo, ¿sí? Recordando los tipos de cáncer, ¿sí? Células pequeñas, células no pequeñas, el 85% aproximadamente corresponde a células no pequeñas, y de estos el principal es el adenocarcinoma. Algo que siempre tenemos que hacer cuando nos enfrentamos al cualquier tipo de cáncer pulmonar, ¿sí?, es, número uno, diagnosticarlo, ¿sí?, qué tipo de cáncer es, si es células pequeñas o células no pequeñas. Y como ya revisaron en anteriores clases, pues lo que sigue es la estadificación. Actualmente estamos en la 8ª edición de
el manual de estadificación de oncología torácica en el apartado de cáncer pulmonar. Recordemos que este manual también engloba al mesotelioma. Y bueno, utilizamos en la clasificación TNM, recordando que T se refiere a tumor, N a nodes, ganglios, y la M a las metástasis, ¿sí? Esto es para la gente que es nueva en el auditorio, en el manejo y tratamiento del cáncer, es en general, pero aquí nos vamos a enfocar en el cáncer pulmonar. Y bueno, al igual que en otros tumores, tenemos 4 estadios. El estadio 1, como podemos ver, corresponde a una lesión pequeña, localizada, ¿sí? Preferentemente sin afección a nivel de los ganglios del mediastino. Los estadios 2 son tumores un poco más grandes en dimensiones, ¿sí? En ocasiones puede afectar los ganglios iliares, pero se respetan los mediastinales. Este estadio 2 se divide en 2A, 2B, lo vamos a ver un poquito más adelante de manera rápida. Y bueno, los estadios 3 ya nos están hablando de tumores más grandes que invaden la parte iliar hacia el mediastino, pero que tienen sobre todo un compromiso de los ganglios mediastinales ya más importante, tanto paratraqueales como subcarinales. Y al hablar de un estadio 4 estamos hablando de un tumor que ha dado metástasis o siembras a distancia. Bueno, esta es un poquito la clasificación, que ya todos la pueden repasar en casa. ¿Sí? Esto es únicamente para tratar dentro de la clasificación TNM el aspecto relacionado a la T, que es tumor, ¿ok? Rápidamente, para entender, un T1, por ejemplo, es un tumor menor a 3 centímetros que está rodeado de pulmón, es decir, no se sale a la pleura visceral, no hay retracción y sin evidencia broncoscópica de afección intraluminal. ¿Okay? Un T4, por el contrario, sería un tumor muy grande, un tumor mayor de 7 centímetros, que en general se asocia con ganglios a nivel del mediastino. Y también tiene la característica de los T4 que invaden estructuras vecinas, circundantes, como el diafragma, el propio mediastino, el corazón o los grandes vasos, ¿no? También el involucro del nervio laríngeo recurrente se considera como un T avanzado. Entonces, de ahí que desafortunadamente cuando los pacientes se presentan con disfonía, debemos sospechar que es un estadio avanzado, ¿no? Entonces, desafortunadamente podemos entender que los tumores más pequeños son asintomáticos debido a que el tamaño, recuerden que casi todo en oncología, el inicio de los síntomas en su mayor parte depende del crecimiento tumoral, que nos hablaría de un estadio avanzado. La N, los ganglios, N0, quiere decir que no hay evidencia de metástasis. Esto, bueno, ya lo tocaron en el tema de cáncer pulmonar. Es realmente, de cada apartado podríamos hacer una clase, dependiendo del estudio con el que estemos estadificando el aspecto de la afección de los ganglios, ¿sí? Es la nomenclatura y la capacidad de detectar el relevo ganglionar que esté afectado. En general, países más desarrollados o en centros de referencia, casi estamos utilizando ya el PET. Y bueno, también las metástasis tienen una nomenclatura ya muy desarrollada. Es una tablita muy práctica donde, bueno, cualquier practicante clínico que está tratando de estadificar un paciente que tiene un cáncer pulmonar, simplemente tiene que ir desarrollando, llenando el cuadrito de acuerdo a las características de su paciente. Y bueno, pues si corresponde a un tumor T1C con un ganglios N1, ¿sí? Entonces la intersección en la tabla correspondería a un estadio 2B, por ejemplo. Ok. Importante, ya que vamos a hablar del tratamiento quirúrgico, tenemos que englobar
o dirigirnos a cuáles son los pacientes a los que vamos o que son tributarios al tratamiento quirúrgico. Como en otros tumores por igual, los principales son los estadios iniciales, idealmente el estadio 1, estadio 2A, 2B, y hay un subgrupo, menos del 10% de todos los tumores resecables que corresponden al estadio 3, ¿sí? En general son pacientes que son tributarios primero a tratamiento neoadyuvante, tratando de hacer algo que se llama el downsize o disminuir el estadio para regresarlos a estos estadios que son más operables, entre comillas, o más bien operables y que tienen mejor pronóstico. ¿Cuál es el problema de todo esto? Que desafortunadamente solo el 15% de los pacientes que se diagnostican con cáncer pulmonar son tributarios a un tratamiento quirúrgico con intención curativa, ¿no? Entonces, realmente es un problema. Estamos hablando que el 85% de los pacientes ya no son candidatos a un tratamiento de cirugía con intención curativa, y en ese 85%, que es la mayoría, cuando requieren algún abordaje quirúrgico, es meramente para aliviar síntomas, ¿no? Medidas paliativas quirúrgicas que, si bien resuelven muchos problemas como derrame pleural, la disnea relacionada al derrame pleural y en ocasiones el sangrado, a final de cuentas los pacientes ya tienen un mal pronóstico a corto plazo e insisto, perdón, la cirugía únicamente será con medidas paliativas, como una medida paliativa. ¿Okay? Pero vamos a enfocarnos entonces en algo que tuvo un desarrollo en la literatura en los pasados 20 años, o sea, esto ya no es nuevo, ¿sí? Donde se discutía cuál era el papel real de la cirugía torácica de mínima invasión. Como todo en medicina, lo primero que se tuvo que determinar era la viabilidad de hacer cirugía torácica de mínima invasión. Entonces, todo esto empezó desde Jacobeus con la primera toracoscopía, que usó un ureteroscopio a través de un espacio intercostal y observó el espacio pleural. Y de ahí en adelante se empezó a desarrollar esto, ¿sí? Hasta que se determinó que era seguro, ¿sí? Inicialmente solo era el drenaje del derrame pleural, las biopsias pleurales, y evolucionó hasta las resecciones pulmonares mayores. Entonces, uno de los primeros antecedentes fue hace 15 años, ¿sí? El estudio clásico de Downey, donde fue la primera conferencia dirigida para desarrollar lo que correspondería técnicamente a una revisión sistemática de la literatura disponible en ese tiempo para la cirugía mínima invasión, que en ese entonces era videoasistida, ¿sí? Para que me entiendan, esto era una cirugía donde se utilizaba una incisión de 5 centímetros aproximadamente, y se utilizaban dos puertos, uno para la cámara y otro de accesorio para instrumentar, ¿sí? Y se realiza la cirugía, ¿no? Pues desde entonces ya se veía la seguridad, ¿sí? E incluso ya se indicaba ciertas ventajas de la cirugía de mínima invasión. Entonces, si recordamos los niveles de evidencia, por ejemplo, se vio que al analizar todos los ensayos clínicos controlados, ¿sí? Que en ese momento estaban disponibles, ¿sí? Podía haber una recomendación clase 2A, un nivel de evidencia A, es decir, muy bueno, relacionado a los ensayos clínicos controlados, donde se comparaba sobre todo la lobectomía videoasistida versus la lobectomía en cirugía abierta, ¿no? Entonces, se reconocía que ya había un menor índice de complicaciones, ¿sí? En cuanto a dolor, obviamente le dolía menos al paciente, hacer 3 heridas menores, sin separación de costillas, que recordemos que ese es un componente muy importante para el dolor,
cuando uno tiene que separar las costillas en el espacio intercostal para tener acceso. Entonces también había un nivel muy alto de recomendación en cuanto al resultado posoperatorio inmediato, específicamente dolor. ¿Okay? Se veía que los pacientes, si tenían una menor invasión, ¿sí? Entonces se recuperaban más rápido y más rápido les dábamos quimioterapia. ¿Sí? Y ya se reconocía, ya había algunos grupos muy importantes, ¿sí? Como el de Dámico y Krasna, donde ya tenían una serie de pacientes con lobectomía toracoscópica, ¿no? ¿Cuáles son los tipos de abordajes? Bueno, lo que les mencionaba, la cirugía videoasistida, ¿sí? Bueno, aquí tenemos un ejemplo de una toracotomía formal, que esto es una posterolateral, donde, si recordamos, 1 centímetro por debajo de la punta de la escápula, se marca la porción media de la incisión, una extensión hacia posterior y otra anterior, ¿sí? Entonces, por eso es posterolateral. Y hay una separación con el fino quieto del espacio intercostal. En ocasiones, al abrir el separador, eh, se fracturaba alguna costilla. Incluso hay estudios donde se compara en términos de dolor qué es mejor, si dejar que se fracture o hacer una fractura controlada, es decir, disecar hacia esta parte y cortar la costilla. O sea, entonces, imagínense cómo estamos los cirujanos de tórax tratando de encontrar alguna, dentro de nuestro abordaje, que por muchos años fue muy doloroso, cuáles serían los mejores resultados, ¿no? Entonces lo encontramos en la cirugía torácica de mínima invasión, ¿sí? Donde hacemos heridas limitadas de 1 centímetro, donde entran cualquier instrumento de 5 y 10 milímetros, que la introducción de una cámara de visión nos permite una amplia exposición de cualquier estructura. Hablando de las resecciones pulmonares mayores, nos permite, por ejemplo, la visualización del ileo pulmonar. Tenemos la capacidad de introducir ciertos instrumentos que se desarrollaron a la par con la técnica, por ejemplo, el uso de engrapadoras, que bueno, cuando yo empezaba mi entrenamiento solo había engrapadoras rectas. Ya no hace muchos años empezaron las engrapadoras articuladas con la posibilidad de darle una angulación. ¿Okay? Entonces, como podemos ver, aquí entra una engrapadora, engloba completamente una rama de la arteria pulmonar. De acuerdo, en este caso es una lobectomía superior izquierda. Nos permitía o nos permite la completa visualización hacia el mediastino. Y dependiendo de la cirugía que se puede hacer, bueno, el cirujano escoge la posición, ¿sí? Casi siempre por convención el cirujano está detrás, ¿no?, a la espalda del paciente para tener un dominio completo del campo quirúrgico. Y se ha ido evolucionando por ejemplo, hay ciertos grupos muy importantes donde hacen la cirugía uniportal, ¿sí? Una sola herida de aproximadamente 5 centímetros, aunque la verdad es que a veces con la colocación del protector de herida, el famoso Alexis, podemos lograr un mayor campo de apertura hasta 10 centímetros. Y la intención es, a través de este único puerto, es instrumentar, ¿no? En lo personal, a mí me parece muy incómodo. Hay cirujanos que lo dominan perfectamente. Yo soy más de toracoscopía, yo le llamaría articulada, es decir, siempre la cámara en un puerto independiente, y dependiendo de la zona que yo vaya a operar, si es anterior, posterior, superior o inferior, se escogen los espacios intercostales, ¿sí? También debe de tomar uno en cuenta qué tipo de instrumental tienes, si tienes el instrumental adecuado, desarrollado para hacer cirugía toracoscópica, o si tienes lo que tienen en cualquier hospital, que son unas pinzas de anillo curvas, cortas, ¿sí? Entonces tendrás que situar
tus puertos mucho más cercanos a la zona de interés. En cuanto al abordaje uniportal, hay que recordar que lo recomendable es que tú tengas los instrumentos que son desarrollados, ¿sí?, para este tipo de técnica, ¿no? Porque a veces la misma cámara tiene un puerto de trabajo, ¿sí? La pinza de trabajo también tiene ciertas características. Y lo más importante es la curva de aprendizaje. Hay cirujanos que hacen cualquier cosa a través de un solo puerto y que tienen excelentes números. Pues, hablando de cuál es el instrumental necesario, actualmente ya hemos desarrollado, han desarrollado la industria, bueno, tenemos que decir desarrollemos porque el cirujano de tórax ha contribuido a el diseño de los instrumentos, es decir, qué tipo de instrumento es el que te hace más fácil la cirugía. Pues, por ejemplo, los aspiradores, como podemos ver, son delgados, son largos y son curvos. ¿Okay? Hay que recordar que cuando uno está dentro de la caja torácica, estamos en un cubo. Nosotros, bueno, a través de CIPSA, hacemos llegar al cirujano torácico el instrumental desarrollado para esto, para BATS. Hay todas las pinzas desarrolladas, que son pinzas largas, que a partir de la zona de articulación tenemos de 35 a 40 centímetros. ¿Sí? La cremallera o la articulación de la pinza se realiza por fuera del puerto de trabajo, lo cual no te limita los movimientos, y el instrumental es curvo, ¿no? Y bueno, siempre cualquier torre de laparoscopía para operar colecistectomías, Nissen, etcétera, que la tienen en cualquier hospital, es la que se necesita para tener una buena visión. Entonces, no debería de haber ninguna limitante para echar a andar un programa de entrenamiento, ya que el instrumental que hay en cualquier hospital es el que se puede desarrollar para empezar a hacer cirugía o entrenar a la gente que esté interesada. Okay, vamos a ver. Vamos a ver, aquí corre el video. Una vez que uno entra con la cámara, ¿sí?, en el espacio pleural, aquí tenemos una adherencia que nos da la bienvenida, pero ya podemos ver aquí la pleura parietal, que es el primer paso en la toracoscopía, ver si tenemos implantes tumorales. Aquí podemos ver el tipo de instrumento, es una pinza de anillos delgada, que la tenemos en el instrumental de toracoscopía. Aquí podemos ver la adherencia hacia el pulmón, de la pared al pulmón. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Encontrar un adecuado espacio. Aquí siempre nos pasa esto, ¿no? El camarógrafo te debe de seguir. Por eso es que muchos cirujanos de tórax no fueron a toracoscopía porque se desesperaban mucho, y en el robot les ha dado bastante luz porque el robot permite que tú manejes tu propia cámara. Aquí podemos ver cómo vamos haciendo el espacio, ¿sí? Aquí vemos hacia el ápex, tenemos algo de derrame pleural ahí hemorrágico, y se advierte una lesión dependiente, ¿sí?, del lóbulo superior, ¿sí? Está un poco atrapado el pulmón ahí. Realmente aquí lo que quiero presentar es la visión, la imagen que tú tienes, ¿sí? Aquí estamos introduciendo un aspirador. Vemos ahí algunas notas de fibrina. Aquí tenemos el derrame pleural loculado y la telectasia, el atrapamiento pulmonar de este segmento del lóbulo superior, el cual engloba una lesión. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es limpiar, aspirar, para poder observar de manera adecuada.
Por toracoscopía tenemos la opción también de hacer exploración del mediastino, ¿sí? Esta es una toracoscopía del lado derecho. Aquí vemos cómo baja la arteria subclavia, ¿sí? La vena, perdón, cómo va a formar la vena cava superior en esta parte, ¿sí? Abrimos la pleura mediastinal y podemos hacer una disección extensa de los ganglios. Aquí tenemos el pulmón rechazado y el mediastino abierto. Podemos observar a detalle toda la anatomía. Es importante mencionar, vean cómo está el pulmón, que es esto colapsado. Utilizamos, bueno, el anestesiólogo una técnica de bloqueo selectivo. Entonces nos da todo este espacio para poder trabajar. Bueno. Y después de esto vienen todos los estudios comparativos, ¿sí? De qué es mejor. Conforme pasaban los años, la cirugía se centraba más, la cirugía abierta, en los casos más avanzados. Y entonces, incluso en esos casos avanzados, se hicieron estudios comparativos para ver, sobre todo, no cuál era mejor, sino esta, la cirugía de mínima invasión, tenía los mismos resultados desde el punto de vista de seguridad. Y número dos, muy importante, desde el punto de vista oncológico, es decir, si los pacientes tenían al menos la misma sobrevida que los pacientes que se operaban con cirugía abierta. Y como lo podemos ver en varios estudios, fue una serie de 385 pacientes, ¿sí? Donde era una comparación aleatorizada y el índice de complicaciones fue mayor en el grupo abierto, no había discusión, ¿sí? La sobrevida también fue mayor en el grupo de mínima invasión y la recurrencia era un poco, perdón, el periodo libre de recurrencias era un poco mayor en cirugía de mínima invasión, aunque este punto no tuvo significancia estadística. De ahí en adelante podemos irnos hasta años más recientes, por ejemplo 2016, donde hay una revisión muy clásica de Detterbeck y el doctor Molins, que le mando un saludo, y bueno, donde veíamos el papel de la cirugía torácico-ovoide asistida, ¿sí? Y de la cirugía abierta en el tratamiento del cáncer. Dice presente y futuro. Entonces, de manera rápida vamos a repasar únicamente desde el 97 al 2015. Lo que ven aquí es los diferentes grupos a nivel del mundo, ¿sí? Como este era el porcentaje en el 97 de cirujanos que hacían cirugía de mínima invasión, ¿sí? Este es los japoneses cómo fueron creciendo, ¿sí? Y el porcentaje a los últimos años, 2011, 2012, como un 40-50% de los cirujanos empezaron a hacer ya cirugía videoasistida. Yo no, lo que no me llama a mí tanto la atención estos datos de que haya cirujanos que cada vez hagan más mínima invasión, sino lo que a mí me llama la atención es la cantidad de cirujanos que siguen haciendo toracotomías. ¿Okay? Este estudio se los puedo mandar, se ha comparado los resultados, ¿sí? A corto plazo siempre vamos a hablar de dolor, sangrado, ¿sí? La necesidad de reoperar a un paciente, comparando la cirugía abierta de mínima invasión, y ya seguían teniendo a través de los años una mayor tendencia hacia los mejores resultados para la cirugía de mínima invasión. Lo mismo para algunos variables a largo plazo. En cuanto a la mortalidad operatoria, entonces siempre vean, del lado derecho vamos a tener la cirugía abierta y del lado izquierdo la cirugía de mínima invasión, dependiendo del metaanálisis o del ensayo clínico controlado que se esté evaluando. Los resultados siempre estaban favoreciendo a la cirugía de mínima invasión, ¿ok? Las complicaciones perioperatorias, ¿sí? También vemos una mayor cantidad en el grupo abierto, ¿ok? La estancia hospitalaria, ¿sí? Indudablemente,
si te duele menos, si tienes menor afección de la capacidad, de la capacidad vital posoperatoria, entonces, bueno, te vas a ir más pronto a casa, ¿sí? Y algo bien importante, los resultados a nivel de la sobrevida en los pacientes con cáncer pulmonar, que prácticamente es la misma. De ahí hemos ido estudiando, hemos ido evolucionando, y así como se empezó a tratar hace 20 años, si la cirugía torácica de mínima invasión era una realidad, y número dos, si se equiparaba a la cirugía abierta, ahora nos enfocamos en operar el tórax de manera con invasión mínima, pero ahora estamos probando cuáles son si menos es mejor. Es decir, actualmente estamos viendo si las resecciones pulmonares menores o limitadas tienen un resultado similar a las resecciones mayores, pero con menor incidencia de complicaciones. ¿Ok? Y hay estudios ya con un muy buen número de pacientes, donde, por ejemplo, este de Suzuki de Japón, donde tienen sí, una mayor incidencia de fugas alveolares en los pacientes con segmentectomía. ¿Por qué? Pues porque dejan una superficie, vaya, la segmentectomía implica dejar una superficie pulmonar desnuda, ¿sí? Entonces se quedan fugando, estas fugas son transitorias, pero lo más importante es que se empieza a observar, y ya con datos muy contundentes, que sobre todo en los pacientes sí son seleccionados porque son pacientes mayores, la resección menor tiene la misma sobrevida en comparación de las resecciones mayores, ¿no? Específicamente la lobectomía. Entonces, hacia allá va todo esto, ¿sí? Actualmente es donde los grupos que sí operan más cirugía torácica de mínima invasión, hablando de resecciones mayores, es donde están enfocando sus esfuerzos, ¿no? ¿Cuál es la realidad en nosotros, en nuestro país, sobre todo? Es que vemos muchos casos de cáncer pulmonar avanzado, ¿sí? Y lo que vemos son generalmente este tipo de problemas, ¿sí? Derrames pleurales con pacientes ya muy disneicos, derrames loculados, que cuando uno ingresa a la cavidad pleural, lo único que observa es una carcinomatosis de la misma, ¿sí? Y entonces los objetivos cambian. Desafortunadamente, hablando de ese 85% de pacientes que mencionamos, que solo van a requerir o que solo tienen indicación de un tratamiento paliativo, pues los objetivos cambian, y estos objetivos son, número uno, tener el diagnóstico, qué tipo de tumor es, las biopsias de los implantes pleurales, biopsias en ocasiones de lesiones que no fueron alcanzadas por una aguja dirigido por tomografía o ultrasonido, y bueno, una estadificación, diagnóstico estadificación, sobre todo dar adecuado tejido tumoral para determinar la gran gama de mutaciones, ¿sí? Y marcadores relacionados al cáncer pulmonar, que ya los revisaron anteriormente, con la finalidad de dirigir una terapia blanco, ¿sí? Por mínima invasión podemos hacer todo lo que corresponde a procedimientos paliativos, por ejemplo, pleurodesis con el mejor agente que todos sabemos es el talco estéril, ¿okay? Generalmente tenemos estos pacientes con un derrame, lo que hacemos es una toracoscopía de un solo orificio de 10 centímetros, donde cabe bien una cámara de 10 milímetros, y a la par puedes ingresar un aspirador y una pinza de biopsia, ¿sí? Intercambiando los instrumentos, insuflas el talco para tener pleurodesis previa toma de biopsias y se acabó, ¿sí? Tenemos varios aditamentos. Nosotros en CIPSA manejamos, recordando, el catéter Pleurex, que es el catéter pleural de permanencia crónica, sobre todo en los pacientes que tienen problema de atrapamiento pulmonar y que no son candidatos a una pleurodesis, o en los pacientes muy debilitados que lo que queremos es simplemente aliviar la disnea y que el paciente esté en su casa. Bueno, como conclusiones, la cirugía torácica de mínima invasión tiene un papel principal en el tratamiento de los pacientes con cáncer pulmonar que sí
son tributarios a buscar un tratamiento curativo. Actualmente es el abordaje de elección en casi todos los casos, ¿sí? Digo casi todos porque siempre hay algunas excepciones. Hay tumores de grandes dimensiones con invasión de la pared torácica, a esto me refiero, donde dependiendo la histología, pueden ser tributarios a resección de una resección pulmonar mayor con pared torácica y reconstrucción. Entonces son los pacientes que en general, al menos yo en lo personal, aún utilizo toracotomías. Los resultados oncológicos, esto ya está muy bien establecido, son similares en comparación con la cirugía abierta. Y lo más importante, el mensaje que me gustaría dejar el día de hoy es que ya tenemos que abandonar las toracotomías en los pacientes que tienen estadios avanzados. O sea, es lo peor que podemos hacerle a un paciente, hacer una toracotomía para tomar una biopsia de la pleura y hacer una pleurodesis. O bien querer decorticar un pulmón que está lleno de tumor, lo cual es una contraindicación absoluta y solo vamos a favorecer mayores complicaciones. Y bueno, desafortunadamente en México seguimos viendo casos avanzados, ¿sí? Esto no nos ha permitido evolucionar hacia el desarrollo de una cirugía torácica de mínima invasión de mejor calidad, ¿sí? Puedo decir que los cirujanos en México hacemos más cosas paliativas, realmente pocos casos de resecciones mayores por mínima invasión. Entonces, la moraleja de esto es que debemos de mejorar nuestro sistema de diagnóstico y referencia, ¿sí? Favorecer más el uso del estudio de escrutinio, la tomografía de baja dosis en los pacientes de alto riesgo, con la intención de detectar de manera temprana los casos que todavía pudiéramos recuperar con intento curativo, ¿sí? Es un estadio 1A con una sobrevida del 85% a 5 años, a diferencia de 4 a 6 meses sin quimioterapia en un estadio 4. Bueno, les agradezco su atención y bueno, estoy abierto a preguntas. Muchas gracias, doctor. Vamos a checar por acá si tenemos preguntas. Si sean tan amables de enviárnoslas por el chat, con gusto se las pasamos al doctor para que el doctor pues nos dé sus comentarios. Ok, por acá tenemos una pregunta. Nos acompaña el doctor Luis Marcelo Algote. Bienvenido, doctor. El doctor pregunta, ¿cuál es el futuro de robótica? Muy bien, sí. Pues, indudablemente en una práctica de cirugía torácica de mínima invasión en cáncer pulmonar no debería de faltar el tema del robot. No lo toqué mucho porque, bueno, hemos tenido ya en 2 ocasiones al doctor Mier, que ha compartido su experiencia en relación a esta. Pero es una pregunta muy importante porque bueno, creo que la respuesta es un poco cruda. Creo que el futuro de la cirugía robótica para el tórax en México no es prometedor, ¿sí? Estamos hablando de que estamos operando el 90% de los pacientes que el cirujano de tórax opera con cáncer pulmonar es con intención paliativa, ¿sí? Resolver un derrame pleural, tomar una biopsia para diagnóstico y tratar de dirigir una terapia, ¿sí? En el caso de que tengan alguna de las mutaciones ya establecidas para darle tratamiento dirigido. El robot, desafortunadamente, digo, aunque ha demostrado grandes beneficios, o sea, yo creo, he leído bien los estudios en cuanto a cirugía robótica y no hay duda que tiene un beneficio en lobectomía
en neumonectomía, hablando de cáncer pulmonar, y no se diga en la patología mediastinal. Siendo prácticos, para empezar, estás sentado. Número 2, tú manejas tu cámara y pues, te olvidas del problema de que te siga. Necesitar un buen camarógrafo, que en toracoscopía ha sido una limitante para todos, para muchos cirujanos. Me cito, porque él personalmente lo menciona, es el doctor Cerfolio, él mismo lo dice. O sea, yo pasé de ser un cirujano abierto, an open surgeon, mencionaba él, a ser un robotic surgeon, ¿no? Y era precisamente, era el tema, ¿no? Se desesperaba mucho con la cámara. Entonces, si estamos hablando que el robot va a mostrar beneficio en el 15% de pacientes que son tributarios a una resección mayor, pero no los tenemos en nuestro país, entonces creo que pues va a ser un desperdicio el robot, ¿sí? Indudablemente todos queremos entrenarnos, estamos haciendo el entrenamiento porque es una herramienta que históricamente, digo, no históricamente, es una realidad ahora y es como parte ya del armamento del cirujano torácico. Entonces hay que entrenarse, sí, pero insisto, si no ha habido una evolución de algo que es más accesible como la toracoscopía, yo veo muy difícil que evolucione la cirugía robótica. Algunos centros lo tendrán, en muchos lugares el programa está detenido. Bueno, ahorita con la contingencia no podemos hablar, pero fuera de contingencia hay muchos programas que están detenidos, por los costos de los insumos que no se ha logrado abaratar. No hemos entrado a esa fase que sí sucedió con la laparoscopía, donde inicialmente solo había pocas torres de laparoscopía, era un lujo, y después de unos años cualquiera tenía un laparoscopio y eso favoreció mucho, hablando específicamente de la patología de la vesícula, del desarrollo, y era el programa de entrenamiento del cirujano general. Aún hay programas de cirugía general donde el desarrollo y el entrenamiento en la laparoscópica deja mucho que desear o no existe. Entonces, pensar en brincar al robot, creo que van a ser pocos, y para cáncer pulmonar veo muy difícil que al menos en México sea para todos, que tengamos un desarrollo en el tema. Ok, ok. Muchas gracias, doctor. Tenemos por acá más preguntas. Gracie María, bienvenida. Ella nos pregunta, ¿tiempo de recuperación en adultos mayores? Muy bien. Aquí hay que citar pues, una frase muy práctica de varios maestros, ¿no? Donde dicen que no es tan importante el modelo, sino el kilometraje. Entonces, todo va a depender de el Karnofsky, ¿sí? Del estado funcional del paciente. Pacientes mayores de 85 años, allá hay estudios comparativos, donde si el estado funcional es bueno, es decir, un FEV1 mayor de 80%, un buen estado nutricional, una albúmina mayor de 3.5, un buen nivel de hemoglobina, los resultados son equiparables en población más joven, ¿no? Entonces, el tiempo de recuperación para una lobectomía toracoscópica en pacientes de 80 años, en ocasiones es de 5 días de estancia intrahospitalaria, una semana más en casa con un reposo, primeros días absoluto, después relativo, porque son pacientes que se tienen que rehabilitar pronto desde el punto de vista respiratorio y también tienen que movilizarse para evitar problemas de trombosis venosa, entre otras cosas. Entonces, realmente y el otro fenómeno que vemos en la gente mayor es que les duele menos la cirugía torácica. Entonces, la recuperación en promedio estaríamos hablando de un par de semanas, ¿no? Entonces, hay que ofrecerle el tratamiento a los pacientes mayores, ¿sí? Indudablemente, si el paciente está en un estadio temprano, ¿sí? Un 2B, por ejemplo, que se puede curar con una lobectomía, hay que hacerlo, ¿sí? No sabemos, bueno, hay estudios donde se ha determinado ya que este paciente puede tener o sea, estamos hablando de una sobrevida a 5 años.
Acordemos que ya hay pacientes que tienen 80 años, pero no sabemos si van a llegar a 95 o 96. Entonces estamos hablando de una expectativa de vida, ¿sí? Real en un grupo, en un grupo importante en algunos países, por ejemplo en los españoles, ¿no? Que tienen una población que se hizo muy vieja, ¿sí? Y que operan mucho cáncer pulmonar. Nosotros todavía no llegamos ahí, pero bueno, es un futuro que las nuevas generaciones tienen que estar entrenadas, ¿no? Entonces, respondiendo a la pregunta específicamente, es un par de semanas. Ok. Ok, doctor, muchas gracias. Juliet Valdés, bienvenida. Por acá nos pregunta, en pacientes de 40 años, ¿qué cirugía es recomendable? Muy bien. Nuevamente, o sea, hay que determinar el estado funcional. Primero es el estadio oncológico. Entonces, tiene 40 años, pero ¿qué estadio tiene? ¿Tiene estadio temprano o tiene un estadio avanzado, no? Hablando de un paciente de 40 años que detectó a lo mejor en un escrutinio, ¿sí? Que tiene una lesión temprana, que es un estadio 2A, por ejemplo. Indudablemente el mejor tratamiento hoy en día es hacer una lobectomía, ¿sí? Una lobectomía con una disección de los ganglios iliares y mediastinales completa. Eso sigue siendo el estándar, ¿sí? Si no te quieres equivocar en el tratamiento y estadificación de un paciente, eso es lo que se tiene que hacer. Si ya perteneces a un grupo quirúrgico que tienen experiencia ya desarrollando, por ejemplo, la segmentectomía, que es una resección menor. Una segmentectomía quiere decir que solo le quitamos eh, el o los dos segmentos donde está localizada una lesión. Una lobectomía es quitar toda esa parte del pastel, ¿no? Entonces, insisto, hay que ver esa persona de 40 años, cuál es su estado funcional. O sea, hay gente que empezó a fumar desde la adolescencia y fuma 3 cajetillas al día, entonces a los 40 años pues, prácticamente tienen pulmones de 60 o 70 años, ¿no? Entonces, eso también, si es un estadio funcional, si las pruebas de función respiratoria nos indican que hay una limitante para llevar a cabo una lobectomía, entonces se le puede ofrecer una resección tipo segmentectomía o una resección no anatómica donde quitas el tumor con un margen de tejido pulmonar, entre comillas, sano, ¿sí? De al menos un par de centímetros. Entonces, hay estudios donde en estos pacientes límites, así se les llama, el resultado oncológico todavía sigue siendo bueno. Ok, correcto, doctor. Por acá tenemos otra pregunta. El doctor Juan Carlos Rojas Loranca. Un gusto saludarlo, doctor. Bienvenido. Él pregunta, ¿consideras que un tumor de 5 centímetros central en lóbulo inferior con ganglios de características inflamatorias sin PET, marcadores T negativos, sea candidato de lobectomía y disección de ganglios? Ok, es una muy buena pregunta en nuestro país y en muchos lugares, ¿eh? Porque estamos hablando de un paciente que no tiene diagnóstico histológico, me refiero, ¿no? Es decir, pues tiene una lesión que por imagen me imagino 5 centímetros, ya a partir de ahí, es una lesión espiculada que es muy sugerente de ser un cáncer pulmonar y que, bueno, tiene ganglios. Se menciona de aspecto inflamatorio, pero no en imagen hablar de aspecto inflamatorio es muy arriesgado. Si los ganglios son mayores a 1 centímetro, o sea, son malignos hasta demostrar lo contrario. Entiendo muy bien la pregunta de mi amigo el doctor Rojas Loranca, porque es un escenario que con mucha frecuencia nos encontramos y vale la pena mencionarlo, porque hay muy buenos cirujanos en nuestro país, sobre todo en las provincias de nuestro país, pero a veces adolecen de ciertas ventajas tecnológicas, por ejemplo, un PET, ¿no? Pues a veces un paciente se tiene que trasladar de Chiapas a la Ciudad de México o Guadalajara para hacerse un PET, ¿no? Para regresar otra vez a su lugar de origen
y tratar de determinar cuál sería el estadio, ¿no? Pero de acuerdo a la pregunta del doctor Rojas, si es un tumor, ¿sí?, que se antoja que está localizado a un lóbulo, que tienes un ganglio, sobre todo iliares, limitados, ¿sí? Es un escenario que muchos cirujanos se enfrentan y dicen, ¿sabes qué? Voy a entrar. Y entonces yo lo que les recomiendo es que entren, ¿sí?, por mínima invasión, ¿sí? Tomen una biopsia del tumor, hagan al menos un muestreo de los ganglios sospechosos y piden un estudio transoperatorio, ¿no? Y a veces la estadificación tiene que ser así, ¿sí? Al menos preoperatoriamente sí les recomendaría que regresáramos un poquito a años antes, donde la estadificación se hace con tomografía, que el paciente tenga un ataque de cráneo, porque en muchos lugares no hay resonador, TAC de tórax y TAC de abdomen para ver sus suprarrenales. Al menos esos. Hay lugares que hacen incluso el gamagrama óseo, ¿sí?, para complementar y sumar porcentaje de sensibilidad diagnóstica y sobre todo de buena estadificación, ¿no? Entrar, tomar el estudio transoperatorio y sobre eso decidir, ¿ok? Hay estudios de varios países relacionados a este tipo de pacientes en específico, ¿no? Pacientes que entre comillas se les conoce como incidentales. Es decir, lo estoy operando, estoy explorando la situación de la lesión del tumor de este paciente de manera transoperatoria y los datos que estoy obteniendo de manera transoperatoria me hacen pensar y valorar que se lo puedo recetar. Hay pacientes incidentales que han tenido la lobectomía, la disección ganglionar y que la estadificación ya se hace histológica y que corresponden a veces a estadios, siempre aumenta el estadio en los estudios que se han reportado, ¿no? Tú sospechas que puede ser a lo mejor un 3A y es un 3B. Y dices, híjole, no le tocaba, ¿no? Si es un buen cirujano, muchas veces los resultados son buenos, y el paciente, lo que sí sabemos es que después de eso recibe su tratamiento adyuvante y la sobrevida en esos pacientes es mejor que en los pacientes que no se operaron. Y número dos, también las complicaciones que se llegan a desarrollar, la forma en que el paciente fallece, ¿sí? Vamos a decir, si me permiten esta, vamos a decir, consideración, o sea, se mueren mejor, es decir, tienen una mejor calidad de vida, no se mueren sangrando, no se mueren obstruidos en comparación de los que no se operaron. Entonces, sí hay una cierta ventaja, que sí está escrita, pero son estudios que no mucha gente los muestra, de que este tipo de pacientes que no están estadificados de manera óptima, de acuerdo a los estándares de los países más desarrollados, que se puedan operar, ¿no? Pero lo que sí sabemos es que siempre hay que intentar el por qué sí operar a un paciente y tratar de evitar el por qué no. Los pacientes que no se deben de operar, créanme, son muy claros que no se deben de operar. Pacientes llegan con derrames, pacientes llegan con lesiones muy grandes, con invasión del mediastino y no hay duda, ¿sí? Entonces, creo que el tipo de pacientes como los que menciona el doctor Jalloranca son los que realmente corresponden a un reto para el cirujano torácico, que es la realidad de nuestro país, ¿eh? Ok, doctor. Muchísimas gracias. Tenemos una pregunta más. Marta, bienvenida. ¿Todos los pacientes con COVID tienen disfonía? ¿Pueden tener cáncer pulmonar? Muy buena pregunta. Si todos los pacientes con COVID tienen disfonía, no. Entiendo su pregunta como hay pacientes que tienen COVID y si tienen disfonía, ¿pueden tener cáncer pulmonar? Sí. Desafortunadamente ahora estamos viendo a muchos pacientes con COVID o post-COVID que a la par estamos viendo la patología que ya traían
y que se está presentando de manera conjunta, ¿no? Entonces, sí, hoy en día, como decimos todos en medicina respiratoria o en el área de la salud en general, ahora todo es COVID, hasta demostrar lo contrario, lo que estamos viendo desafortunadamente es COVID con lo que tienes, ¿no? Entonces, desafortunadamente la pandemia no ha terminado. Si tomamos en cuenta la cantidad de personas que se han enfermado es mínima en comparación a la población que somos. Y si nos tardamos en vacunar al grueso de la población y todavía no sabemos realmente cuál es la protección que nos va a conferir la estrategia de vacunación y en sí la vacuna, que yo tengo la fe de que sea buena, entonces vamos a tener que convivir, creo yo, con el COVID y todo lo demás, ¿no? Entonces no va a ser infrecuente. No he leído al respecto algo que se haya escrito, es muy temprano, pero en lo personal sí me han tocado casos que dicen bendito COVID. Es decir, me dio COVID, entonces me hicieron mis radiografías y encontraron un nódulo pulmonar. Cuando se curan del COVID, sigue el tratamiento quirúrgico del cáncer pulmonar, ¿no? He visto un par de casos ya. Entonces, espero haber contestado su pregunta. Muy bien, doctor, muchas gracias. Pues son todas las preguntas que tenemos. Un gusto siempre colaborar con usted. Bienvenido. Ya sabes, Ipsatrade es su casa y pues nos vemos en la próxima. Bienvenidos a todos. Es un gusto siempre estar compartiendo información pues de gran valor para todos nosotros. Cuídense mucho y pues nos vemos en la próxima. Que tengan una bonita noche. Gracias. Gracias a usted, doctor. Un Bye, un abrazo. abrazo a todos. Bye bye. Gracias. Buenas noches. Bye.